Este no es un lápiz de memoria cualquiera. Pertenece a una pequeña empresa llamada Know-Me y contiene un registro digital completo, los 6.000 millones de letras del código genético de una persona. El ADN es lo que nos hace únicos. Determinó cómo crecimos en el útero materno y qué aspecto tenemos hoy en día. Hasta ahora, solo unos pocos cientos de personas en el mundo han tenido la oportunidad de ver su genoma completo y tratar de entenderlo. Hace solo 3 años pocos podían permitirse su coste, $350.000. Pero eso está cambiando. Parece casi increíble poder afirmar que en los próximos 4 o 5 años todos nosotros tendremos la oportunidad de que secuencien nuestro genoma completo por menos de $1.000, pero es verdad. El resultado podría suponer una revolución en la medicina, el uso de información genética para diagnosticar y curar enfermedades. En algunos de los vídeos caseros que grabamos entonces, puede verse a Alexis cayéndose. Ahora parece inimaginable que sea la misma niña. No hay duda de que la secuenciación del genoma completo le salvó la vida. Aunque también podría conllevar una violación de la intimidad a gran escala y un dilema ético. Hay mucho miedo de que las aseguradoras y otros profesionales tengan acceso a estos datos. El genético de una empresa podría decir, tiene un riesgo elevado de padecer cáncer. No lo entrevistes, no se enterará. ¿Es eso lo que queremos? Porque es una posibilidad real. Hace miles de años, un famoso aforismo de la antigua Grecia decía, «Conócete a ti mismo». Hoy en día, esas mismas palabras son el lema de una empresa de biotecnología y representan un nuevo desafío. ¿Hasta qué punto queremos conocernos en la era de la genómica personal? A continuación, descifrar nuestro código genético. En unos años es posible que podamos encender nuestra tableta para buscar un informe que nos cambie la vida. Un informe privado sobre nuestro propio código genético. Sobre los miles de genes que explican al detalle las instrucciones de nuestro cuerpo. Una vez descifrados, nuestros genes revelarán los riesgos de que padezcamos ciertas enfermedades, las que podríamos sufrir nosotros y las que podríamos pasar a nuestros hijos. ¿Cómo sería tener esta información? Puede que lo averigüemos antes de lo que creemos. Nos estamos adentrando en una era de autoconocimiento sin precedentes. Estamos comenzando a comprender los procesos vitales de los que nos componemos y dónde podemos intervenir para asumir el control de nuestro propio futuro. La genómica nos ofrece la oportunidad de analizar con la mayor precisión posible las causas de enfermedades y saber cómo prevenirlas y tratarlas con dicha información. Esa oportunidad la tenemos ya mismo ante nosotros. Este podría ser el futuro. Un nuevo tipo de medicina personalizada basada en nuestro código genético y que prediga los riesgos para que podamos detener las enfermedades antes de que aparezcan, si es que es posible detenerlas. Pero ¿y si no es posible? ¿Y si tienes una mutación genética que dice, da igual tus hábitos o los medicamentos que tomes, probablemente padecerás esta enfermedad antes de los 50 años? No todo el mundo está preparado para someterse a las pruebas genéticas. Esta información afecta a la forma en que vas a vivir el resto de tu vida, si sabes que puedes padecer una enfermedad. Sin embargo, aunque algunos llaman a la cautela, la ciencia se ha apresurado a abordar retos considerados imposibles hasta ahora. Tomemos por ejemplo a Andrew Smith, un inquieto niño de 5 años que desconoce que su vida pende de un hilo. Empezó con fiebres altas y dolores articulares. Después, en julio, tuvo el primer derrame. Tuvo otros 2 en octubre y otro en noviembre, que requirió cirugía. Y el quinto y último hace una semana. Andrew es víctima de un misterio médico. Sus padres han consultado a decenas de especialistas, pero los síntomas no han encontrado diagnóstico por ahora.
Toma esteroides para calmar su sistema inmunitario y ha recibido quimioterapia intermitentemente, pero nada parece funcionar. En el Hospital Infantil de Milwaukee, la pediatra de Andrew, la doctora Sheetal Bora, analiza su cuadro clínico y comprueba si los medicamentos que está tomando para tratarlo le están causando algún perjuicio. ¿Puedes mirar al techo? Muy bien. Es duro porque llevo con esta familia desde el principio. He visto los altibajos y les he contado la cruda realidad, que todos estos medicamentos pueden tener efectos secundarios. ¿Te molesta la luz? Desesperada por dar con un diagnóstico, la doctora Bora ha recurrido al genético Howard Jacob. Tira fuerte. Ahora mismo desconocemos la causa de la enfermedad. Es posible que sea ambiental o que contrajera algún tipo de infección. En ese caso, alguien más debería tenerla. ¿Por qué no la tiene ningún otro familiar o alguien del barrio? Por lo tanto, lo más probable es que sea genético. Si corresponde a un gen, si Jacob está en lo cierto, existe la posibilidad de poder diagnosticar por fin el trastorno de Andrew y de hallar una cura. haremos todo lo posible para rastrear su genoma y ver qué encontramos. Para cumplir su promesa, Jacob incluirá a Andrew en un grupo selecto. El de aquellos que verán cómo se lee, letra a letra hasta 6.000 millones, su genoma. Esto es, todo el material genético contenido en sus células. El primer paso consiste en que una enfermera le extraiga sangre a Andrew. Al día siguiente, la muestra llega a Illumina, una de las pocas empresas que lee o secuencia genomas. En el laboratorio, la sangre se procesa para extraer el material genético. A medida que se eliminan las proteínas y las grasas, hay una serie de delicadas fibras que se van agrupando. Esto es el ADN, la molécula básica de la vida. A continuación, el ADN se rompe en fragmentos para que sea más fácil de secuenciar. Se trata de una tarea tan compleja que la secuenciación del primer genoma humano requirió 13 años, 3.000 millones de dólares y cientos de investigadores científicos. Cuando se completó el primer borrador en el año 2000, se acogió como uno de los mayores logros de la humanidad. Son las instrucciones que sirven para hacer que las células pasen de ser una única célula a convertirse en una persona adulta. Todas estas fórmulas están escritas exactamente con el mismo lenguaje. Un lenguaje cuyo alfabeto consta de 4 elementos químicos, cada uno conocido por su inicial, A, T, C y G. Estas letras, organizadas en cadenas, forman alrededor de 20.000 genes en 23 pares de cromosomas. Los genes se codifican para formar proteínas, las moléculas que realizan la mayor parte del trabajo de nuestras células y ayudan a crear partes de nuestro cuerpo, desde los músculos hasta el cabello. En el mundo de los genes y las proteínas, la ortografía importa. Si el ADN se copia incorrectamente o resulta dañado, aparecen faltas de ortografía conocidas como variantes o mutaciones. Si cambiamos la ortografía de un gen, en ocasiones cambia radicalmente el funcionamiento de una proteína, y ese es el tipo de cambios del genoma que analizamos cuando intentamos localizar una enfermedad, cuando intentamos averiguar qué variante del genoma explica, por ejemplo, por qué está enfermo este niño. Y eso es lo que va a buscar Howard Jacob. Con la convicción de que un gen con un error ortográfico es el responsable del trastorno de Andrew, se dispone a repasar el genoma del niño para encontrarlo. Pero aunque lo consiga, seguirá siendo una lotería. Existen muchas probabilidades de que encontremos algo ante lo que no podamos hacer nada. Ahí es donde creo, mucha gente se pregunta qué sentido tiene entonces. Pero pensamos que para la familia sí tiene sentido obtener una respuesta, aunque no podamos ayudarlos. En este caso, hemos decidido que es mejor indagar y fracasar que no indagar y perder la oportunidad de tener éxito. A medida que los avances tecnológicos reducen el coste de la secuenciación del ADN, este comienza a ser más asequible, no solo para los enfermos, sino también para los meramente curiosos. Ya han aparecido un puñado de empresas para satisfacer la demanda. Todavía no ofrecen la secuenciación del genoma completo, sino un análisis algo más económico.
Una de las más conocidas es una empresa emergente de Silicon Valley, 23andMe, cofundada por Anne Wojcicki. Desde el día en que creamos esta empresa, nuestro objetivo ha sido tratar de hacer accesible la genética. Empezamos por la tecnología de genotipado, porque es una tecnología extremadamente fiable y, lo que es más importante, económica. Los genomas humanos son idénticos en un 99,9%, pero analizando el ADN de nuestra saliva, esta empresa nos mostrará 1 millón de sitios en nuestros genes donde la ortografía a veces difiere entre personas. Estas variantes de una letra nos pueden predisponer a tener ciertos rasgos o enfermedades. Puede que 1 millón de letras parezca mucho, pero no equivale ni de lejos al 1% de nuestro ADN. El genotipado no es una secuenciación del ADN. El genotipado equivale a leer 100 palabras en una novela de 600 páginas y creer que lo sabes todo sobre Tolstoy. El genotipado puede explicar rasgos extraños como por qué hay gente a la que las coles de Bruselas le resultan más amargas. Sin embargo, cuando Jay Adelson quiso saber qué probabilidades tenía de padecer la enfermedad cerebral conocida como Parkinson, los resultados fueron mucho menos claros. Tienen una cosa que se llama calculadora de probabilidades. Esa calculadora dice que tengo un 60% de probabilidades de padecer la enfermedad de Parkinson. Mi padre la tuvo, pero no sus padres ni sus abuelos. Por lo tanto, aunque es un rasgo hereditario, no significa que necesariamente vaya a tenerla. Así que pasé bastante tiempo tratando de entender a qué se debía. Casi todas las pruebas que vamos a obtener no serán factores determinantes sobre nuestro futuro, sino información probabilística. Inclinará la balanza hacia un lado u otro. Como sociedad, no estamos preparados para afrontar estos elementos de riesgo. Habrá gente que los exagere y acuda corriendo a realizarse pruebas de diagnóstico y chequeos periódicos que les ayuden a interpretar qué significa esa información. Debido a estas preocupaciones, quienes se muestran críticos argumentan que la información genética debería proceder únicamente de profesionales médicos. Anne Wojcicki discrepa. En la actualidad somos la única empresa que permite ir directamente al sitio web sin necesidad de acudir a un médico. Creo que esta es la clave de nuestra postura. La información genética es algo esencialmente personal, a lo que deberíamos tener derecho a acceder. El propio director de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, Francis Collins, decidió dar el paso y envió su ADN a 3 empresas de genotipado, incluida 23andMe. Fue un poco cínico por mi parte. Me decía, todavía está en pañales, ¿cómo sé que los resultados son correctos? Sin embargo, al entrar en la web y repasar la lista de cosas en las que mi riesgo era mayor que la media, captó mi atención. Las 3 empresas coincidieron en que Collins corría un riesgo considerablemente mayor de padecer diabetes de tipo 2. Y eso me motivó. Ahora peso 12 kilos menos que hace 2 años y hago ejercicio 3 veces a la semana. La probabilidad de obtener un mínimo de información sobre el futuro, por muy imperfecta que sea, como es el caso, podría ser aún así un hito bastante reseñable. Sin embargo, algunos resultados eran contradictorios. El cáncer de próstata era el ejemplo más claro. Una empresa indicaba un riesgo mayor que la media, otra en torno a la media y otra menor que la media. ¿A qué se debía? De acuerdo con el neurogenético Rudy Tanzi, con frecuencia estas empresas analizan diferentes partes de genes y realizan predicciones basadas en datos incompletos. Estos dos y este. Incluso aunque tengamos el conjunto completo de genes con variantes que aumentan el riesgo y que te protegen, ya puedes tener suerte si quieres saber cómo funcionan juntas o por separado para dar con un número real. Hay que recordar que la mayoría de estas variantes van de la mano del estilo de vida. No garantizan nada. Depende de qué comas, de si haces ejercicio. Siempre me pregunto si es posible que una persona a la que se le diga que no tiene un riesgo elevado se cuide menos y acabe enfermando.
Pues como no tengo un problema cardíaco genético, voy a comer sin parar. De esa revelación pueden derivarse muchas decisiones. Siempre resulta difícil gestionar la información. Sirva de ejemplo una información genética tan potencialmente inquietante que ni siquiera uno de los fundadores de la genética moderna se arriesgó a conocer. James Watson, uno de los descubridores de la doble hélice del ADN y una de las primeras personas cuyo genoma se secuenció por completo, les dijo a los científicos que estaban realizando la secuenciación: hay un gen del que no quiero saber nada. El gen, conocido como APOE4 y localizado en el cromosoma 19, se ha asociado al Alzheimer de aparición tardía, la principal causa de demencia en los ancianos. La variante aumenta el riesgo entre 3 y 10 veces. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué implica decir tienes un riesgo 10 veces mayor que el de alguien que no lo tiene? ¿Se puede convertir en una especie de número absoluto que permita decir el porcentaje de probabilidades de padecer la enfermedad? No, porque es necesario saber qué otros genes actúan junto con el APOE4. Es necesario saber también cómo repercute el estilo de vida. De hecho, muchas personas con APOE4 no llegan a tener Alzheimer, mientras que otros con la enfermedad no tienen la variante. Creo que la verdadera clave es sacar a la gente del error de creer que la genética es completamente determinista. En muy pocos casos existe un vínculo estrecho entre una mutación específica y una enfermedad. La mayor parte de la información genética es probabilística. Sin embargo, algunos genes se hacen notar más que otros. Aunque tenemos 2 copias de la mayoría, una de cada progenitor, algunos genes dominantes confieren un rasgo propio. Y determinados genes dominantes de enfermedades, aunque poco comunes, acabarán haciendo que enfermemos. Katie Moser es una voluntaria que trabaja para la Asociación Estadounidense contra la Corea de Huntington con personas afectadas por esta dolencia, entre ellas Megan Sullivan. Hace 4 años, Megan era una alumna de instituto con un futuro prometedor. Sin embargo, en la universidad aparecieron síntomas descorazonadores. Era una perfeccionista, pero durante el segundo año saqué todos sus suspensos. No lo entendía porque en el instituto siempre había estado entre los primeros de la clase desde 5º curso. El motivo del empeoramiento de las notas de Megan, de sus movimientos repentinos y su tartamudeo, es un fragmento de código genético que se repite muchas veces en lugar de unas pocas y que provoca la Corea de Huntington. Esta mutación crea una proteína alargada en el cerebro que es igual de tóxica para Megan como lo fue para el abuelo de Katie, que también tuvo la enfermedad. Si su abuelo le pasó este gen a la madre de Katie, Katie tenía un 50% de posibilidades de portarlo. Durante años dudó acerca de hacerse o no las pruebas. En el caso de una mutación genética que garantiza la enfermedad, la decisión es realmente difícil porque no hay ninguna esperanza. Si obtienes la respuesta no deseada es como una sentencia a muerte. Decidí hacerme las pruebas del gen porque quería poder planificar mi vida en términos económicos, físicos y sentimentales. Quería saber si algún día empezaría a mostrar síntomas, pero mi familia no quería. Las pruebas confirmaron que Katie acabaría teniendo la Corea de Huntington y saberlo ha tenido consecuencias en forma de ligues que desaparecen y familiares que no hablan con ella porque deben enfrentarse a su situación genética. La periodista Catherine Elton lo denomina el peso del saber. En esta era de las pruebas genéticas personalizadas, nada es personal. Vivimos en familias y al hacernos las pruebas puede que revelemos información a personas que no quieren conocerla. A la propia Elton le ofrecieron hacerse una prueba de mutaciones en el gen BRCA1, vinculado a una alta probabilidad de padecer cáncer de mama o de ovarios.
Su madre, su abuela y su tía vieron sus vidas interrumpidas por estas enfermedades. Si Elton tuviera la mutación, podría al menos minimizar los riesgos haciendo que le extirparan los pechos y los ovarios. Si quisiera tener hijos, tendría que tenerlos antes de la intervención. No quería esos resultados. No quería tenerlos siempre en la cabeza y quizás conformarme con el tío equivocado y precipitarme teniendo niños antes de estar lista. Creo que hay una delgada línea entre evitar la muerte y arruinar tu vida. Pero Elton también ha pagado cara su decisión. En 2008, estando embarazada de su segundo hijo, le diagnosticaron cáncer de mama. Sin embargo, a pesar del trance de la intervención y la quimioterapia y del riesgo de que se reproduzca el cáncer, está convencida de haber hecho lo correcto al no hacerse las pruebas a los 20 y tantos. Si hubiera tomado esa decisión con 27 años, no puedo imaginar todo lo que me hubiera perdido. A medida que la tecnología es más accesible, la gente piensa que es lo normal. Sin embargo, creo que algunos de los costes de conocer nuestro destino genético pueden ser mayores que algunas de las ventajas. Aunque Catherine Elton considera que la información genética es potencialmente dañina, otros ven en el BRCA1, la variante causante de su enfermedad, uno de los primeros casos en los que se puede actuar. En estos casos, en los que se conoce que el paciente tiene una variante del gen, se le puede asesorar con el fin de mejorar su bienestar. Una de estas variantes provoca coágulos mortales que pueden prevenirse si se evitan periodos prolongados de inmovilidad o se toman anticoagulantes. Otra variante nos indica que podríamos sufrir un ataque al corazón incluso durante la adolescencia. Si fueses un adulto sano y supieras que portas una de estas variantes, ¿en qué cambiaría tu vida? Puede que invirtieras en desfibriladores para el hogar o el trabajo, o que cambiaras tus vacaciones, por ejemplo, para no exponer el cuerpo a actividades extenuantes o a cambios súbitos de temperatura. Hasta la fecha, los científicos han encontrado 200 genes en los que se puede intervenir, incluido uno que aumenta las probabilidades de padecer cáncer de colon antes de los 45. ¿Qué se puede hacer al respecto? Si haces colonoscopias a los 25 años, puedes librar a la gente de la enfermedad. Si hablamos de un enfoque médico personalizado, el mantra es pronóstico prematuro, detección prematura. Queremos saber si hay problemas antes de que se presenten los síntomas, con el fin de iniciar un tratamiento que corte la enfermedad de raíz antes de que se manifieste. Y si enfermamos y nuestro médico tiene que decidir cómo tratarnos, habrá señales en nuestro manual de instrucciones que digan: no utilice este medicamento, utilice este otro. Por supuesto, la medicina personalizada solo funciona si conocemos la variante genética responsable de un trastorno. De vuelta en el Hospital Infantil de Milwaukee, comienza la búsqueda de la causa genética de la enfermedad de Andrew. Su genoma descodificado ha llegado desde Illumina. La secuenciación ha llevado 45 días y ha costado $7.500. El siguiente desafío, el de mayor coste, es averiguar qué significa. Para encontrar las variantes de Andrew, el equipo de Jacob comparará su genoma con otros miles, pero principalmente con el genoma de referencia secuenciado por el proyecto Genoma Humano. Esta es la secuencia de referencia. El análisis informático es el primer paso. Recorre el ADN de Andrew y en cada punto pregunta: ¿eres igual que el de referencia o diferente? Cuando vemos una diferencia, preguntamos: ¿es esa diferencia significativa? Significativa en el sentido de que la variante debe ser exclusiva de Andrew y una posible causa de enfermedad. Pero según la lista se va reduciendo de 3 millones a varios miles, el éxito se hace de rogar. Mientras tanto, Paula y Mike Smith intentan que la vida de Andrew sea lo más normal posible. Esperábamos que progresara algo más con la rehabilitación y empezara a caminar mejor. Es difícil vivir cada día con la preocupación de no saber qué será lo siguiente. Y con Andrew siempre hay algo más, pero mantenemos la esperanza.
Una fuente de esperanza es otro chico de Wisconsin. Nicholas Walker lleva luchando desde los 2 años contra un trastorno que le provoca agujeros en el intestino. Después de que fracasaran todos los tratamientos, los doctores de Nick recurrieron a Howard Jacob y a las pruebas genéticas. Esto es por tu cumpleaños. ¿Lo abrimos? Sí. Ahora, 2 años más tarde, Nick visita a Jacob. Me pregunto cuántos doctorados hacen falta para montar un juguete. Nick personifica el éxito de este enfoque. Se descubrió que su enfermedad se debía a un gen del cromosoma X llamado XIAP y vinculado a trastornos inmunitarios. Una sola letra estaba en el lugar equivocado. Una G había mutado en una A. Quiero montar el tanque. ¿Quieres montar el tanque? Me lo imaginaba. Sí. Encontramos una sola letra cambiada en este gen XIAP, que era una mutación única. Nadie más tiene la misma variante que Nick. Y eso es significativo, porque implica que esta letra es tan importante que cualquiera que tuviera esta variante moriría. Está volando. Esta sola variante provocaba los síntomas de Nick. Sin embargo, el trasplante de un donante que le proporcionó un sistema inmunitario sin ese error parece haberle salvado. ¿Qué hace Linterna Verde? En Boston también están usando la genómica en la lucha contra trastornos más conocidos como la fibrosis quística o FQ. Michael McCarrick, de 29 años, conoce sus estragos de primera mano. ¿Cómo he experimentado mi deterioro? De pequeño disfrutaba mucho practicando todo tipo de deportes. De repente, un día, no podía correr, pero todavía podía caminar largas distancias. Ahora me cuesta hasta andar. Como muchos pacientes de FQ de su edad, Michael sufre una neumopatía terminal. Michael se enfrenta ahora mismo a una tortura que es terrible ver en los pacientes, la lucha por respirar. Puede que Michael necesite un trasplante pulmonar. Sin embargo, el Dr. Ulwer espera salvarlo con Calideco, un nuevo medicamento genético que trata una mutación que tienen el 4% de los pacientes con FQ. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, pero espero que este no, porque ya tengo problemas suficientes. Espero que sea como una bala mágica. El desarrollo de un medicamento para la fibrosis quística resulta especialmente gratificante para Francis Collins. Hace décadas, con la ayuda de una tecnología rudimentaria, Collins y su equipo de científicos se propusieron hallar el defecto genético responsable de la enfermedad. En los 80 era como buscar una aguja en un pajar a oscuras y con guantes gruesos. Un día de primavera de 1989, los datos mostraron que las personas con fibrosis quística solo carecían de 3 letras de ese código. Es decir, solo 3 letras de cada copia de un gen del cromosoma 7 llamado CFTR. Debido a que la mutación es recesiva, solo tendrán la enfermedad quienes hereden una copia de ambos progenitores. Aunque ahora sabemos que hay 1800 mutaciones diferentes de este gen que pueden provocar FQ, el equipo de Collins descubrió la principal. Sin duda, su aguja en el pajar. Cuando se hizo público en agosto de 1989 podía palparse la emoción. Creo que muchos de nosotros pensamos que sería el inicio de una acción terapéutica que se desarrollaría con bastante rapidez. La realidad es que serían necesarios otros 20 años de investigaciones y cientos de millones de dólares para obtener un avance clínico. Parte del trabajo de mayor éxito se ha llevado a cabo en Vertex Pharmaceuticals, una empresa de San Diego cuyos científicos intentan corregir la proteína defectuosa producida por el gen de la FQ. La proteína normal crea una abertura para que las sales se muevan por las membranas de las células, manteniéndolas húmedas para que unos pequeños pelos, llamados cilios, eliminen la mucosidad.
En la FQ, los cilios no pueden eliminar las bacterias ni la mucosidad, lo que provoca una infección crónica. Por lo tanto, el primer reto era encontrar moléculas que ayudaran a la proteína a funcionar mejor. Utilizando una inmensa quimioteca, el equipo de investigación empleó un pequeño ejército de robots para probar 600.000 compuestos en células extraídas de pacientes con FQ. Hasta la fecha han sido 2 los medicamentos más prometedores, uno de ellos Kalydeco. Al probarse en células de FQ, ayudó a funcionar a la proteína al permitir a las sales y los fluidos moverse por las membranas. Van Gur pudo ver el resultado. Los cilios eliminan la mucosidad y las células sin tratar languidecen. Fue emocionante comprobar que íbamos por el buen camino al diseñar medicamentos para solucionar un problema específico con una proteína causado por una mutación. No está claro si Kalydeco servirá para Michael McCarrick, cuyos pulmones están gravemente dañados. Pero para pacientes más jóvenes como Paul Glynn, está suponiendo toda una diferencia. Es mucho más fácil porque ya no toso y respiro mejor. También he cogido algo de peso. Desde que toma el medicamento, Paul ha engordado 5 kilos y ha podido entrar en el equipo de fútbol americano. Su deseo es que la FQ se convierta en una enfermedad tratable y las visitas periódicas al hospital en algo del pasado. Eso haría que el medicamento fuese más rentable, a pesar de costar hasta $294.000 al año. Mientras tanto, en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, los doctores están usando nuevos medicamentos genéticos para tratar la enfermedad más común del genoma, el cáncer. Tom Garpestad es un contratista de la construcción de 50 años que se encontró con la noticia de que tenía melanoma, un tipo de cáncer de piel. El melanoma es un cáncer que no se comporta como cáncer. No tenía síntomas, no perdí peso ni sudaba por las noches. Me encontraba perfectamente hasta que un día me empezó a molestar el cuello. Ese fue el único síntoma. Las exploraciones revelaron que el cáncer se había extendido de la piel al cuello, los pulmones y el hígado. Los pacientes con melanoma que se ha extendido a otras partes del cuerpo desde el foco principal suelen tener desde el momento del diagnóstico inicial 1 año o menos. Tom llevaba tiempo con melanoma metastásico cuando vino a vernos, por lo que le quedaban 1 o 2 meses. Hablé con mi hermano, que es médico, y me dijo lo grave que era el melanoma. Que la esperanza media de vida de alguien con melanoma metastásico es de 9 meses. Los laboratorios de investigación ni siquiera estaban trabajando demasiado en él porque parecía completamente incurable. Pero todo cambió prácticamente de la noche a la mañana con la secuenciación del genoma del melanoma. Secuenciar un cáncer es tan complicado como secuenciar el genoma humano. Cada célula cancerígena contiene todo un genoma humano, mutado de diferentes formas. La genómica nos mostró que había una mutación en numerosos melanomas, en un gen específico llamado BRAF. Eso nos llevó a pensar que si podíamos inhibir este BRAF, quizás pudiéramos detener los melanomas. Por suerte para Tom, la secuenciación del gen reveló que tenía la mutación BRAF. Ahora podía incorporarse a un ensayo clínico de un nuevo medicamento diseñado para neutralizar sus efectos. El cáncer se estaba agravando mucho, entonces empecé con la medicina para el BRAF y en 1 semana podía sentir ya cómo se reducían los tumores. La mutación BRAF provoca una proteína defectuosa que envía una señal a las células para que se dividan de modo incontrolable. El medicamento se une a la proteína y detiene la señal y el cáncer. A diferencia de la quimioterapia, este medicamento solo mata las células cancerígenas. Las imágenes de las TEP de los pacientes muestran que los tumores que estaban extendidos por todo el cuerpo se reducen o desaparecen en cuestión de semanas.
Estábamos en una situación en la que la enfermedad no respondía a la terapia en el 90% de las veces. Cuando conseguimos que esa cifra representara las veces que el tratamiento había funcionado, supimos que estábamos en territorio inexplorado. Solo 2 meses después de yacer casi muerto en el hospital, Tom había recuperado ya su antigua vida. Hay que tenderlo ahí. ¿Vais a bajarlo por aquí? Fue increíble poder volver al trabajo y hacer todo lo que hacía antes. No paraba de pensar. Hace 2 meses estaba muy enfermo. Y mira ahora. Pero eso no significa que la guerra haya acabado. Para la consternación de Keith Flaherty, el melanoma se reprodujo en numerosos pacientes. Al igual que los virus y las bacterias, las células cancerígenas pueden evolucionar hasta resistir a los medicamentos, incluso los dirigidos a los genes. Sin embargo, ahora la posibilidad de comparar genomas de cáncer antes y después del tratamiento está permitiendo a los científicos ver cómo se desarrolla esa resistencia. El objetivo es hacer que el propio genoma del cáncer nos indique cómo vencerlo, qué sucede en un cáncer y cómo atacarlo, cómo se vuelve resistente y cómo podemos bloquearlo. La resistencia provoca que aparezcan nuevas mutaciones de los melanomas y las proteínas defectuosas vuelvan a activar el cáncer. Tom está tomando ahora un segundo medicamento que trata una mutación vinculada a estas recaídas. 8 meses después de iniciar el tratamiento, aguarda los resultados de una nueva batería de pruebas. Las imágenes muestran que se ha regenerado, pero solo en una zona limitada. En el resto de los lugares, donde antes veíamos signos, está genial. Tom asimila la noticia. Probablemente ahora mismo no seguiría vivo, así que bienvenidos sean esos 8 meses. Creo que sigue siendo un medicamento milagroso. En la actualidad, el nuevo tratamiento proporciona a pacientes como Tom entre 2 y 18 meses extra de calidad de vida. Pero la genómica también ayuda a aquellos para los que no existen medicamentos. Miles de pacientes con cáncer de mama están sometiéndose a una prueba genética que les dice el grado de malignidad del cáncer y si necesitan quimioterapia o pueden prescindir de ella sin riesgo. Estás muy por debajo, lo que significa que no necesitas quimioterapia. Qué buena noticia. El objetivo es que, estudiando los genes del cáncer, demos con un cóctel de medicamentos similares a los usados para tratar la tuberculosis o el VIH que curen el cáncer o lo mantengan controlado. La gran diferencia es, sin embargo, que ahora por primera vez podemos idear la combinación adecuada de medicamentos basándonos en el genoma y en el conocimiento de lo que sucede dentro de la célula cancerígena. Este no es un proyecto para mí, sino en última instancia para mis hijos. No obstante, si en el transcurso de este siglo obtenemos un mapa completo de qué sabe hacer un cáncer, sería un avance asombroso en medicina. Otro avance extraordinario sería eliminar las enfermedades hereditarias antes del nacimiento. Ya estamos dando los primeros pasos. Fertilizando un óvulo y produciendo un embrión de 8 células, podemos extraer una de esas células y analizar sus genes. Después, podemos examinar el embrión en busca de enfermedades mediante una técnica llamada diagnóstico genético preimplantatorio o DGP. Cuando empezamos a aplicar esta tecnología, nuestra principal preocupación era generar un defecto congénito que pudiera ser aún peor que la enfermedad que tratábamos de evitar. Descubrimos que al embrión no parecía importarle. En el Genesis Genetics Institute, Mark Hughes y su equipo utilizan el DGP para examinar embriones en busca de mutaciones que pueden provocar más de 300 enfermedades, incluidas la corea de Huntington y la fibrosis quística. Solo se implantan en la madre los embriones sin determinadas mutaciones. Este es el gen mutante.
Vale. Este conjunto de picos. Y aquí está resaltado el gen normal. Decenas de miles de parejas han tenido bebés que no se habrían atrevido a tener debido al riesgo de transmitirles una enfermedad grave. El DGP también puede usarse para analizar rasgos como el género, lo que lleva a los éticos a preguntarse si en el futuro habrá bebés de diseño. Creo que veremos cómo la gente usa la genética para seleccionar rasgos. Algunos serán relativamente benévolos, como el color de pelo o de ojos. Desconocemos a dónde nos llevará nuestra capacidad para intervenir en nuestros procesos vitales. Ahí residen la esperanza y el riesgo de este periodo. Hay quienes temen que el DGP pudiera dar pie a un nuevo tipo de eugenesia y a la élite genética representada en la película Gattaca. Your extracted eggs, Marie, have been fertilized with Antonio's sperm. After screening, we are left, as you see, with 2 healthy boys and 2 very healthy girls. I have taken the liberty of eradicating any potentially prejudicial conditions, premature baldness, myopia, alcoholism and addictive susceptibility, propensity for violence, obesity. Afortunadamente, los rasgos que desearía una élite genética, la inteligencia, la capacidad física e incluso la altura, son tan complejos que los científicos aseguran que no es previsible que los podamos seleccionar en embriones en un futuro cercano. Si queremos predecir la altura, conocemos ya al menos 180 genes que contribuyen de algún modo. No será fácil coger un embrión y determinar cuáles de los 180 son y en qué formas. Si realmente quieres que tu descendencia sea alta, cásate con alguien alto. Es mucho más eficaz. No obstante, Gattaca genera cierta inquietud. Una de las consecuencias negativas de este nuevo conocimiento genético es que estamos empezando a pensar más en términos genéticos que antes. ¿Me interesa salir con esa persona? ¿Qué genética tiene? Siempre ha habido cierta tendencia a la genética determinista y creo que la comunidad médica y científica y los educadores deben explicar claramente los límites de ese punto de vista. Los alimentos que comemos, el aire que respiramos, la buena o mala suerte, la educación, el dinero o el mero hecho de enamorarnos de la persona menos pensada afectan en gran medida a nuestras vidas. Si solo nos centramos en la genética, limitamos nuestra visión. Sin embargo, a medida que disminuye el coste de la secuenciación del genoma, puede que las generaciones no lleguen muy lejos sin ella. Preveo un día en el que se descodificará el ADN de los bebés recién nacidos simplemente pinchándoles en el talón. Para los mellizos de 14 años, Noah y Alexis Bury, la secuenciación al nacer podría haber supuesto una gran diferencia. Hoy en día resulta difícil imaginar que hace solo 2 años Alexis se estuviera debatiendo entre la vida y la muerte. El único recuerdo vívido que tengo es ver luces rojas, azules y blancas parpadeando por todos lados. A día de hoy, todavía tengo pesadillas. Después de nacer, Alexis y Noah no fueron cubriendo etapas. Tardaron en aprender a gatear y a caminar, y pronto nos dimos cuenta de que algo pasaba. A los mellizos les diagnosticaron parálisis cerebral. Después, a los 5 años, Alexis empeoró. Comenzó a no poder caminar durante el día, a no poder permanecer sentada a partir de las 11 de la mañana. Para entonces ya no podía tragar, y esos no eran síntomas de una parálisis cerebral. Retta empezó a investigar. Un día encontró un trastorno poco común similar a la parálisis cerebral que podía tratarse con dopamina, un elemento químico presente en el cerebro
y que es crucial para nuestra capacidad para movernos. La mañana siguiente a tomarla, Alexis se despertó en un nuevo mundo. Podía caminar, hablar, usar los brazos, silbar. Noah también respondió. Sin embargo, los mellizos seguían teniendo problemas de salud, especialmente Alexis. En un par de ocasiones casi la perdemos. Tuvo que venir un médico a casa para conseguir que respirara y volvimos al mundo de lo desconocido. Hasta que Joe pidió ayuda en su nuevo trabajo, una empresa de biotecnología para que secuenciaran el genoma de los mellizos. Encantada. Mediante la secuenciación descubrimos que había un segundo problema asociado a una mutación poco común que también tenían. Esta mutación eliminaba otro elemento químico del cerebro. Otro medicamento solucionó también ese problema. No hay duda de que la secuenciación del genoma completo les salvó la vida a Noah y a Alexis. Si lo hubiésemos hecho cuando nacieron, nos hubiésemos ahorrado 15 años de sufrimiento y probablemente millones de dólares. No obstante, la secuenciación al nacer puede tener sus inconvenientes. Una de mis preocupaciones es que realizar pruebas a niños plantea muchas cuestiones como la de la estigmatización. No voy a dejar a Mary jugar a fútbol porque su corazón corre peligro y acabamos invadiendo la privacidad del niño. ¿Y qué hay de nuestra privacidad? ¿Y si una empresa nos pide nuestro ADN para emplearlo en proyectos de investigación prometiendo que mantendrá nuestro anonimato? La pregunta es si esa información anónima es realmente anónima, simplemente porque elimina nuestro nombre y número de la seguridad social. Puede que en el futuro no sea necesario dar nuestro nombre o número de la seguridad social, porque la información genética servirá para identificarnos. De modo que tendremos que desarrollar una nueva definición de qué entendemos por anonimato. ¿Y si nuestro ADN revela que corremos un riesgo elevado de padecer una enfermedad incurable como, por ejemplo, Alzheimer? ¿Pueden pedirnos esa información empresas que venden seguros para enfermos crónicos? ¿Pueden usar el resultado para modificar las primas o incluso denegarnos un seguro porque somos una inversión arriesgada? En efecto, en la mayoría de los países, la legislación ya permite a los vendedores de seguros de vida, invalidez y enfermedades de larga duración discriminar en función de la genética. Yo no haría pública una sola base de la secuencia de mi ADN ni loco. El riesgo es demasiado grande. No sabes qué sucederá en el futuro con los seguros. Imagina que tu empresa se va al garete y tienes que buscar un nuevo empleo. La empresa no puede discriminar, pero resulta que en tu página de Facebook hace clic en ADN y ahí está la secuencia. Allí donde vamos dejamos un rastro de restos genéticos, ya sea la peluquería o un restaurante. Un delito que antes parecía de ciencia ficción es ahora posible gracias a la secuenciación rápida y asequible del ADN. Se ha denominado hackeo genómico y es aterrador. Se usará para poner en entredicho a personas, por ejemplo a un candidato a la presidencia que tenga el gen de la depresión. En el futuro, si alguien quiere acceder a nuestro genoma por motivos personales, sentimentales, económicos o políticos, podrá hacerlo. Sin embargo, cuando sobreviene la enfermedad, puede que la privacidad pase a un segundo plano y que la genómica sea nuestra mayor esperanza. En Milwaukee, tras meses de búsqueda del genoma de Andrew, por fin hay un descubrimiento. Esta es la lista de genes que hemos obtenido. Ayer a mediodía recibí un correo de Liz en el que decía: he encontrado un gen muy interesante. Tiene 2 genes codificantes. La genética Elizabeth Worthy ha encontrado algo poco habitual en el genoma de Andrew. Las mutaciones de este gen... Hay 2 variantes poco comunes, una no vista hasta la fecha y otra que, por lo que yo sé, solo se ha visto una vez.
La siguiente pregunta es, ¿podría explicar este gen parte del cuadro clínico de Andrew? En este caso, la respuesta es afirmativa. Las mutaciones de este gen se han vinculado a la susceptibilidad a infecciones víricas recurrentes, como las que él ha tenido. Este es el punto en el que los científicos nos hacemos ilusiones, pero también nos ponemos nerviosos porque piensas que lo has encontrado. Hay una gran diferencia entre pensar que lo has encontrado y demostrarlo. De hecho, el gen sospechoso no tarda en descartarse y se informa a la familia de que la búsqueda debe continuar. No os preocupéis, mientras que no os digamos lo contrario, podéis estar seguros de que seguiremos buscando la respuesta. Os lo agradecemos. Sí. Lo sabemos. En un campo tan reciente, el éxito y el fracaso se entremezclan continuamente. En el caso de Michael McCarrick, el medicamento para la mutación de la fibrosis quística ayudó, pero sus pulmones estaban tan dañados que Michael falleció mientras esperaba un trasplante. Sin embargo, Paul Glynn, que solía pasar parte del otoño en el hospital, está más sano que nunca. Tom Garpestad se encuentra en una especie de limbo en el que algunos tumores se reducen y otros aumentan. Sí, ahí. En el tobillo derecho. En cuanto a los mellizos Bury, lo único que lamentan es no haberse hecho la secuenciación antes. Mira. Hemos dedicado muchas energías a tratar a personas con una enfermedad a menudo avanzada y pocas a intentar prevenir dicha enfermedad. Si ahora vamos a centrarnos en la prevención, la secuencia del genoma puede ser una de las herramientas más importantes que cabría imaginar. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre los riesgos y las ventajas de esta herramienta crucial? Pronto tendremos que responder a esta pregunta al enfrentarnos al antiguo desafío de conocernos a nosotros mismos en la era del genoma.